Seguramente el caso que les voy a comentar el día de hoy les va a parecer bastante común haber escuchado casos similares en otras circunstancias debido a la ola de que no solamente afronta Colombia, que es el país del cual vamos a hablar el día de hoy, concretamente Cartagena, sino también en toda Latinoamérica. Y es que la ola está siendo tan bestia que estamos viviendo cosas que seguramente antes no habíamos vivido o que tal vez no tenían tanta relevancia por la reciente irrupción de las redes sociales, donde por ahora se consigue cualquier tipo de material o se conoce cualquier tipo de información, o seguramente cualquier información se hace mucho más visible debido al tema de las redes sociales. Hoy vamos a comentar el caso de Sebastián Aurela Cyr, quien con tan solo 21 años y el día que estaba celebrando su cumpleaños termina perdiendo la vida por estar envuelto en una situación que es ni siquiera, según lo que comentan sus allegados y las personas, los testigos, un hecho en el que estaba totalmente vinculado. Ya van a entender por qué les digo todo esto. Les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vamos a ver un video que ha subido su hermana y que bueno, realmente ha sido conmovedor, pero al final voy a tratar de enviar un mensaje como trato de hacer casi siempre que hago videos en general. Así que lo de siempre, arrancamos. Lo que les estaba comentando, Sebastián Aurela Cyr, de tan solo 21 años, se encontraba en una discoteca cuando pasaron una serie de situaciones que terminaron en la situación que el joven termina perdiendo la vida. Según cuentan algunos de sus familiares / amigos, Sebastián era un chico extrovertido, alegre, lo que conocemos como una persona mamadora de gallo, que siempre está con una sonrisa en la cara y tratando de que sea la mejor versión de un ser humano para afrontar todas las adversidades que tiene la vida. Sin embargo, el pasado 21 de enero, ya prácticamente un mes desde que había sucedido esto, Sebastián decide celebrar su cumpleaños ese domingo en una discoteca con su hermana y además con algunos amigos. También es importante acotar que su cumpleaños fue el 19 de enero, sin embargo la decisión que tomaron fue celebrarlo ese fatídico domingo 21 de enero del año 2024. También se conoce por sus familiares, amigos, los testigos, que era estudiante del quinto semestre de Ingeniería Civil del Tecnológica Confenalco, quien también se expresó o quiso mandar las condolencias a los familiares publicando la imagen que estamos viendo en la pantalla. Así que tampoco estamos hablando de un chico que era un vago, como muchas situaciones nos hemos encontrado, sino de una persona absolutamente ejemplar que estaba con tan solo 21 años en una carrera bastante compleja y bastante avanzada. Bueno, los hechos son los siguientes según lo que se ha podido conocer a través de testigos, familiares y amigos, y lo he repetido como 500 veces. Este hombre, después de que cumpliera 21 años, el pasado 19 de enero, decide el domingo 21 ir a celebrarlo a una discoteca en Cartagena, la ciudad donde residía con el resto de sus familiares, para pasar un momento agradable. Pues parece que todo lo que se ha presentado es una pequeña o discusión entre dos sectores que no tenemos muy claro todavía a qué se debe esto, pero que sí han enfatizado y aclarado que nada tenía que ver con este chico, es decir, que él no participó bajo ninguna circunstancia, según lo relatado por los familiares presentes y amigos. Tenía nada que ver con este suceso que se estaba presentando dentro de la discoteca, y que incluso este hombre, al percatarse de la situación tan tensa y que parece que ya se habían escuchado algunos dentro de la discoteca, deciden salir de dicho recinto y le dijeron al vigilante, al portero de la discoteca, que les pidiera un carro para marcharse inmediatamente del lugar. Y como muchas informaciones se han estado conociendo, que era probable que este chico tuviera algún problema o que haya sido parte de esta pequeña o esta gran riña que se formó, rápidamente salieron a desmentirlo los familiares y dijeron que evidentemente él no tenía nada que ver, que incluso decide marcharse del lugar tranquilamente para evitar males mayores. Sabemos más o menos cómo son este tipo de situaciones. El caso es que parece que la situación se agravó en el momento en el que ellos se suben al vehículo. El vehículo arranca y, según lo que cuentan algunas personas, las personas que estaban en la discusión, en la pequeña riña, salen de la discoteca sin tener muy claro quiénes eran las
muchísimas personas involucradas en este hecho. De hecho, valga la redundancia, se comenta y se puede observar en la imagen del vehículo que ellos empezaron a disparar desde lejos a absolutamente cualquier cosa que se moviera, debido a que no tenían muy claro, según lo que he estado investigando, hacia quién tenían que ejercer esta, debido a que evidentemente, como les digo, tal vez la oscuridad de la discoteca no lo tenían muy claro. Pues el hecho de todo esto es que aparecer en un peaje en donde el vehículo evidentemente tendría que hacer una especie de parada es algo normal. Empiezan los tal vez de un poco más de cerca, y allí el joven se agacha para intentar esquivarlos y lastimosamente recibe uno en la cabeza. Es trasladado inmediatamente a una zona hospitalaria donde lo atiendan de manera urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de este impacto, no logra sobrevivir Sebastián, de tan solo 21 años y que cursaba el 5º semestre de ingeniería. Y bueno, hace ya aproximadamente unos cuantos días, creo que es exactamente un mes, se celebró el respectivo velorio y entierro de Sebastián, quien lastimosamente perdió la vida muy joven. Ya vamos a ver el video que publicó su hermana y que a mí me ha conmovido el alma. Su padre aseguró, y yo creo que es una versión bastante válida, que esto no era contra su hijo en concreto, que así como algunas personas empezaron a dar sus versiones de lo ocurrido, si se fijan bien, el joven iba de copiloto, y en la imagen que yo les mostré, los se ve que dieron en la ventanilla de la parte trasera del vehículo, en la parte trasera lateral, y en la parte trasera lo que se conoce es que fue que se tiró un que fue la que terminó impactando al joven que iba de copiloto, porque así como asegura su padre, no era un joven de tener percances e inconvenientes, sino que absolutamente todo lo contrario. Y creo que las pruebas son bastante claras, bastante evidentes. Ha estado en el lugar seguramente equivocado, en el día equivocado, y ha tenido ese infortunio de haberse agachado en ese momento en el que entra ese por allí. Una cosa increíblemente triste. Y bueno, aquí está el video que dije que les quería compartir. Lastimosamente no podemos escuchar con audio. De todos modos, es una canción, no es gran cosa para escucharla. Sí tiene bastante sentido la canción que le termina colocando, pero me van a meter copyright si utilizo esa canción. Entonces la idea que quiero es que vean más o menos de la persona que estábamos hablando en ese instante, y se le veía esa alegría que les mencionaba en principio de este video. Vamos a ver el video, y repito, no puedo colocarle audio porque me van a meter copyright, pero bueno, ahí dice: te fuiste sin despedirte. Ella sube algunos de los videos en los que se puede apreciar disfrutando de alguna reunión familiar con su hermano. Bueno, ahí llegó el carro fúnebre Sebastián Aurela Sir. Uf, qué fuerte. Difícil, de verdad, muy difícil, pero bueno, bastante fuerte. Lo que les estaba diciendo, lo más triste de todo esto es tratarse de un muchacho absolutamente inocente, ni siquiera tenemos idea de realmente bien qué fue lo que sucedió. Solo espero, como siempre digo, que sus familias tengan el consuelo. Sería injusto caer en las estupideces que está diciendo la gente en redes sociales, que no se puede andar por la calle por ahí jodiendo a altas horas de la noche, porque literalmente es lo que he leído. Entonces lo que estamos haciendo es dejando que nos controlen absolutamente todas las personas que se dedican a esta vida, a no otra cosa que hacer el mal. Y evidentemente es algo que hay que intentar buscarle solución. Es un problema que, repito, está afectando a gran parte del mundo. Creo que específicamente en Latinoamérica, donde se ven este tipo de situaciones absolutamente trágicas. Y bueno, como les digo, no es un caso aislado. Hemos visto un montón de cosas como estas, donde un inocente termina pagando seguramente alguna cosa que no tenía ni siquiera por la que hacer frente, o que tenía que pagar. Espero saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les ha parecido este video sobre este chico que lastimosamente termina perdiendo la vida? Y bueno, lo de siempre, like, suscripción, que sus familiares encuentren el debido consuelo. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.